no aceptar la invitación hoy en la Comisión de Constitución por un tema de agenda, ya que estamos hablando de la prioridad de la reforma política? Yo sé que está muy ocupado. No es un desocupado el primer ministro, es evidente. Lo vemos trabajando todo el día. Yo entiendo que él le quiere trabajar mucho para sus cosas y en buena hora que así sea. Y se solucionen tantos problemas que hay pendientes en el país. En realidad su presencia, en el estricto sentido de la palabra, era un poco para limar asperezas y tender puentes entre el gobierno y el Congreso. No es porque su presencia sea fundamental para aprobar un proyecto, porque él no es un experto en derecho parlamentario. Él no lo va a sustentar. Claro, él no es un experto en derecho constitucional, él no es un experto en partidos políticos, él no es un hombre que tiene una gran trayectoria política tampoco. O sea, él personalmente va a aportar poco. Pero sí es importante siempre que tener la puerta abierta para que pueda asistir y participar cuando crea conveniente. A eso se trata. Yo creo que en eso está la función o en eso está la invitación que le será hecho. Y si no va, bueno, que deje constancia que se le ha invitado y no ha ido y es un problema será de él, no será un problema de la comisión. ¿Puede haber sido esta inasistencia o el rechazo de esta invitación, puede deberse a un miedo a, de alguna manera, ser expuesto tal vez a algún maltrato por parte de los parlamentarios? No creo que... Estaban bastante molestos con el gesto del otro día. Bueno, pero son gestos soberanos, ¿no?, del Parlamento. El Parlamento no es una mesa de partes del gobierno. Los parlamentarios no son secretarios del presidente de la República, no son tampoco sus ministros que reciben órdenes de él. Pero, congresista, disculpe usted, pero en política los gestos son importantes, ¿cierto? Y no solamente hay que decir lo que es bueno, sino parecerlo. En este tema, porque el gobierno está tratando de que se priorice, ¿no?, en el Congreso el debate de la reforma política, pero ¿no es una contradicción plantear eso y no asistir? No, el gesto, la política es de gestos, es cierto también, ¿no? Y dicen que los políticos deben ser actores, buenos actores, ¿no? Quizás por eso han traído a Del Solar. No lo sé. ¿Qué mejor? Qué mejor que él, ¿no? Nadie mejor que él. No, pero no, yo le tengo además mucha simpatía, pero en fin, no. Y yo lo digo lo siguiente, el gobierno está empeñado en una serie de cosas, pero no significa que esté empeñado bien. Puede equivocarse. Por ejemplo, está empeñado en la reforma que hemos visto ayer. ¿No se ha dado cuenta el gobierno que esto crea un problema? Que los candidatos a la presidencia puedan ser candidatos al Congreso, va a crear un problema. ¿No se da cuenta que la propuesta de ellos para que el Congreso, las curules y los escaños se puedan aumentar a través de leyes y no de una reforma constitucional? O sea, está haciendo la reforma para que no sea la Constitución que fije el número, sino que sea una ley. Y además han dicho el gobierno que el Perú requiere cada 150.000 electores a un parlamentario. Hoy día hay 275.000 por un parlamentario. ¿Qué significa? ¿Que se va a duplicar el Congreso? Perdón, lo que se aprobó ayer también justamente con el tema del número de parlamentarios y el criterio de territorialidad. Habla de una ley. Eso implica de todas maneras un incremento de parlamentarios. Totalmente. Más de 130. Bueno, entonces de los 130 pueden pasar a 260. Cuidado, y eso nadie se da cuenta. Bueno, ayer algunos parlamentarios estaban de acuerdo. Además, otra vez vuelvo a lo anterior, el gobierno no tiene experiencia ni estudia bien las cosas, la historia política del Perú. Hasta los años 30, hasta el siglo pasado, los años 30, se creaban las provincias por ley y iban de la mano de una diputación. Entonces, durante 80 o 100 años en el Perú, los gamonales, los caciques, los líderes provinciales, qué sé yo, hacían gestiones para crear provincias y ser ellos los diputados de esa provincia. Porque los escaños del Congreso se medían por provincias. Más provincias, más escaños. Bueno, eso puede volver a pasar en este momento. Y por eso es que se llegó a tener 240 parlamentarios. Sí. Ahora van a llegar a eso o a 300. ¿El pueblo va a aguantar 300 parlamentarios? Si no aguanta 130, ¿va a aguantar 300? Porque eso es lo que están diciendo. Y eso es lo que están aprobando. ¿Eso es lo que quiere el gobierno? Bueno, pues, entonces, las reformas hay que hacerlas de manera tranquila, pausada, como decía el presidente del Tribunal Constitucional, meditada, consensuada, y con gran debate nacional. Y eso, lamentablemente, el gobierno no quiere. Quiere sacar, como sea, lo que ellos quieren. ¿Y por qué creen que es eso? Bueno, porque hay un interés político
de distraer la atención de la gente sobre los problemas nacionales que existen y derivarlo solamente a un debate político en primer lugar y en segundo lugar porque quieren debilitar quieren que el Congreso sea una dama de compañía del gobierno de turno. Eso es lo que quieren hacer. Pero no se puso ahí en el Congreso, no se expuso a esa situación cuando agotó sus cuestiones de confianza, cuando Alejandra, de alguna manera se ha colocado a sí mismo en el escenario final. Los congresos son como son. Los congresos son el contrapeso del gobierno. El Congreso, aquí, en cualquier parte del mundo, mire usted lo que pasa en Estados Unidos con Trump y la Pelosi, la presidenta del Congreso en Estados Unidos. O sea, los congresos son el contrapeso. Lo que quiere este gobierno es que el Congreso bajarlo de nivel, o sea, dejarlo a un nivel casi de mesa de partes. ¿Para qué? Para fortalecer la presidencia. De este presidente, quizás, pero del próximo también. Entonces, el próximo presidente va a ser un virrey en el Perú, sin Congreso, con audiencia solamente. Cuidado, cuidado. Y ya eso se hizo el año 93, cuando Fujimori llega al poder y llama a la constituyente, le quitó poderes al Congreso, que venían del año 79. Y ya en el 79 se le quitó algunos poderes al Congreso que venían del año 33, de la Constitución del 33. O sea, ¿qué cosa quieren? ¿Que el Congreso sea una institución de adorno? ¿Eso es lo que quieren? Bueno, pues así no funciona la democracia. ¿Y qué le ha parecido que ayer se haya decidido en Palacio de Gobierno que el presidente de la República encabece la reforma de justicia? Lo que se ha tomado esto como una especie de, derrota de fujimorismo y aprismo. Además, obviamente, por el enfrentamiento que hay en estos momentos por el tema de la reforma política. ¿Cómo caerá esto en el Parlamento? Mire, no caerá ni bien ni mal. O sea, yo creo que el presidente de la República tiene muchas cosas que hacer y puede impulsar reformas. Pero que él presida una comisión, me parece que no tiene mucho sentido. La reforma judicial es necesaria, es importante, pero la reforma tiene que hacer los técnicos. No es el primer gobierno que quiere hacer una reforma judicial, pero las autocracias también quieren hacerla. En la época de Leguía, en los años 20, que se hizo una reforma judicial. En la época de Velasco, en Velasco destituyó a todos los miembros de la Corte Suprema, a todos, sin excepción alguna, a todos. Y creó el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir jueces, manejados por el COAP. Entonces los gobiernos autocráticos quieren tener de la mano o amarrados al Poder Judicial. Que necesita reformas, claro que sí, pero tienen que hacerlas los técnicos. Vizcarra un gran debate. se está planteando a sí mismo como un gobierno autocrático, como un autócrata. Tiene actitudes autócratas, lamentablemente. ¿De dictador? Sí, claro, siendo un gobierno débil, curiosamente. Tiene un gobierno débil, pero tiene pues actitudes ahí de querer controlar y manejar todo, ¿no? Actitudes que sorprenden a todos, ¿no? Bueno, congresista,